inicio a lo que sería bueno, vamos a dar inicio a lo que sería eh, el Nuevo Testamento, ¿no? A través de esta línea de tiempo. Antes de ello, quisiera que por favor nosotros vayamos a la carta a los Gálatas, ¿sí? La carta a los Gálatas. Y vamos a leer el capítulo 4, versículos del 1 hacia adelante. Repito, capítulo 4, versículos desde el 1 hacia adelante, donde la palabra del Señor nos dice de la manera siguiente. Pero también digo, Gálatas capítulo 4, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Sobre todo, quisiera que centremos nuestra atención en el versículo número 4, cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ciertamente es una expresión muy conocida para nuestros oídos. El escuchar los tiempos de Dios son perfectos. Y tienen que ser perfectos porque recuerde, Dios es perfecto. ¿Sí? Definitivamente todo lo que Dios hace lo hace perfecto, de una manera perfecta y en el tiempo también para Él, ¿sí? Que sería lo apropiado, lo correcto, lo perfecto. Así que Jesús, sobre todo cuando se trata de su reino y de lo que Él desea que se realice, Jesús cuando vino, ¿verdad? Vino en el momento exacto. Hemos hablado algo respecto a cómo es que el mundo estuvo preparado para acoger a Jesús. Si bien es cierto, Roma gobernaba el mundo, pero Roma daba ciertas libertades a los pueblos, ¿sí? Y no solo ellos, sino que también Roma logró paz para los pueblos, a pesar de que ellos eran muy, muy profesionales guerreando, pero en razón a ellos que pudieron controlar muchas cosas y como que si pudiésemos nosotros expresarlo de esta manera, era más fácil el trasladarse, el convivir. Entienda usted, ya Grecia había traído su cultura y un lenguaje también más global, ¿no? Globalizado. A veces hoy en día nosotros decimos, no sé si ha cambiado, también, ¿no? El inglés, por ejemplo, ¿no? Es un lenguaje más globalizado, ¿no? O global, más utilizado. Se dice que otros idiomas también están creciendo ya en ese aspecto. Sin embargo, todavía parece que el inglés lo sigue siendo. Entonces, en tiempo de Jesús existía algo también así y era el griego. Sí, ese lenguaje que se volvió común, o sea, era fácil también el poder comunicarse, no solo dentro de Jerusalén, sino también fuera de Jerusalén, fuera de Israel y de Palestina misma. Así que sí, Jesús vino, insisto, sí, justo cuando
era ese momento, ¿no? En el cumplirse todo lo que Dios tenía en mente respecto a ese momento, en esa ocasión se cumple. ¿Sí? Quizás nosotros no entendamos todo aquello que ocurrió y que se cumplió, no lo entendamos, lo vamos a entender sin duda en alguna ocasión cuando Jesús venga. Ah, pero sí, o sea, esto es lo que ocurrió. Y con ello, y ya habíamos hablado algo la semana pasada, con ello también comienza pues lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Permítame ir entonces a compartir imágenes con ustedes. Y aquí estamos. Sí, aquí estamos. Ya hemos hablado, por cierto, y en todo caso, permítame ir acá primero, ya hemos hablado, por cierto, de que Cristo, no, voy por esto, por acá mejor, que Jesús, según nuestro calendario, sí, aquí está, no hay año cero, recuerde, sí, ya hemos visto esto la semana pasada, hay año uno antes de Cristo y uno después de Cristo, o sea, pero no hay año cero. Entonces, Jesús, aparentemente, según lo que ya entendemos, nació en el año 4. Algunos piensan quizás en el año 5 y aún otros en el año 6, pero nació según el calendario, ¿sí? No se piense que Jesús pues nació en forma equivocada, no. Según el calendario que se logró, pero se logró con algunos errores y lo vamos a ver eso nuevamente en un ratito. Nació en el año 4 antes de Cristo, o quizás en el año, o hasta el año 6 antes de Cristo. Así que cuando, por ejemplo, permítame ir acá, la Biblia dice, ¿no? O sea, Jesús a los 30 años comienza su ministerio. ¿Qué año sería en el calendario? O sea, uno diría, bueno, si comenzó su ministerio cuando tenía 30 años de edad, entonces estamos hablando del año 30 después de Cristo. Pero no necesariamente tenemos que descontar esos 4 o 6 años, ¿no? Estaríamos hablando de o en el año 24 o 26, si me estoy dejando entender, ¿sí? Y de ahí vinieron sus 3 años y medio de su ministerio. Así que, bueno, acá hay algo interesante. Aquí, si presta atención a este sector o esta parte, acá, sí, todo esto, hasta acá, hasta el final, en realidad. Sí, todo esto, sí, nosotros sabemos y dividimos, ¿no? La historia como antes de Cristo, acá, ¿verdad? Ya, AC, correcto. Entonces ya habíamos hablado, Jesús nació entre el año 6 o 4 antes de Cristo. También nosotros, después de Cristo, no utilizamos las siglas, qué sé yo, algo así, después DC, ¿no? DC. Pero no sé si usted alguna vez ha visto estas siglas acá, AD. ¿Eh? En inglés, las siglas que se usan es BC, que es before, ¿no? Antes, Christ, y la otra es AD, AD. Y generalmente la gente piensa que se refiere a after death, ¿no? Que es después de la muerte, refiriéndose a Jesús. Pero AD no significa después de la muerte en inglés, ¿no? AD significa Anno Domini. Aquí está, ¿sí? Lo ve usted aquí escrito, Anno Domini, que es latín y que significa, conforme dice acá, en el año de nuestro Señor, o sea, en el año que nació el Señor. Pero una vez más, recuerden, hubo un error, ¿sí? Ah, cuando se hizo lo que nosotros estamos entendiendo el calendario divino. A ver, déjeme ver.
Aquí también, acá está algo. A ver, no sé si, ¿cómo se hace esto? Ya, aquí dice algo que quizás, pero está en inglés, permítame nuevamente leerlo. Dice aquí, sí, el número, o sea, en el año uno, ¿no? Generalmente se dice, fue la fecha original para ver o para pensarse que fue el nacimiento de Jesús, pero se ha probado, se ha demostrado que es incorrecto. ¿Sí? O sea, esto fue incorrecto. Jesús en realidad, porque según los calendarios, ¿sí? Llamados cristianos, en realidad en el año uno, sí, perdón, aún 2 años antes, recién es que había muerto Herodes. Y sabemos que Jesús nació antes que muera Herodes. Entonces, hubo algo ahí de incorrección y por eso es que estamos diciendo esto, ¿sí? Pero en fin, eso es lo que simplemente ocurre con todo esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna pregunta? Aquí en el año 26, sí, en el año 26, estamos hablando después de Cristo, ¿no? Acá, en el año 26, es que Jesús comienza su ministerio, según lo que se nos dice, ¿no? Con el bautismo de Juan, según entendemos, con el bautismo de Juan el Bautista. Sí, el bautismo que Juan el Bautista en todo caso, ¿no? Hizo con Jesús. Eh, y Jesús comienza a establecer su iglesia. ¿Cómo es que Jesús comienza a establecer su iglesia? Bueno, de los discípulos o seguidores de Juan el Bautista, que habían sido también bautizados por Juan el Bautista, recuerden, Juan el Bautista venía pregonando, ¿no? Que se preparen los corazones, ¿no? Porque el reino de los cielos se acercaba, ¿no? Entonces, esos corazones que se prepararon fueron bautizados y de ellos es que Jesús llama a sus discípulos. Hay bueno, hay más de dos fechas respecto a cuándo es que Jesús inicia su iglesia. La primera está en el libro de Juan, si ustedes desearían también ir allá. No vaya. En el libro de Juan capítulo 1, pero pueden ver versículo 37. Lo que ocurre en el libro de Juan es que la Biblia enseña que Jesús estuvo, ¿no? Por el Jordán en Judea, y Juan el Bautista bautizaba por esos lugares y Juan el Bautista bautizó también a Jesús. Y ahí es cuando Juan el Bautista, ¿no? Proclama, he ahí o he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, algunos de sus discípulos, de los discípulos de Juan, Juan siempre anunciaba que él no era el Mesías, ¿no? El Mesías, más bien él anunciaba al Mesías. Entonces, algunos discípulos de Juan comenzaron a acercarse a Jesús. Fue la primera ocasión en que ocurre esto, repito, era en Judea, ¿sí? Pero si usted se da cuenta, en Mateo capítulo 4, vamos a ir a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, insisto, la historia en Juan ocurre en Judea, ¿sí? Pero lo de Mateo en el capítulo número 4, ¿sí? Capítulo número 4, vamos leyendo el versículo 17, ¿sí? Desde el versículo bueno, en el capítulo 3 al final es el bautismo de Jesús, luego viene la tentación de Jesús y a partir del versículo 12, sí, Jesús vuelve a Galilea y comienza su ministerio, comienza a predicar. Sí, por ejemplo, en el versículo 14 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, ¿sí?
tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, dice en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mensaje bastante similar al de Juan el Bautista, ¿sí? Pero luego en el versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Ok. Recuerden que el primer encuentro que Jesús tuvo con estas personas, que después llegaron a ser sus discípulos, fue donde en Judea. Ellos se acercaron a Jesús. Sí, estas personas se acercaron a Jesús y básicamente le preguntaron, oye, ¿en verdad tú eres? Y Jesús les decía, soy, o sea, a quién se refieren con quién soy? Bueno, Juan está diciendo que tú eres el Cordero de Dios, por lo tanto tú eres el Mesías. Y Jesús decía, bueno, vengan y vean, ¿no? Pero después se apartan, ¿sí? Se apartan, ¿sí? Fueron como seis, me parece, sí, en esa ocasión que se acercaron a Jesús, pero fue en Judea. Aquí ya no estamos en Judea. Aquí estamos en Galilea. Mire nuevamente en el versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, ¿sí? Entonces ve a estos hombres que echaban, dice en el versículo 18 al final, echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí. O sea, aquí ya Jesús comienza a llamarlos. Si me estoy dejando entender. O sea, ya no es que estas personas simplemente estaban curiosas como en Judea, que sí lo estuvieron, pero aquí es que Jesús los llama. Y por ello la respuesta también de estos hombres, ¿no? En el versículo 20 dice, ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Muchos piensan y dicen, oye, la primera vez que estas personas vieron a Jesús, ellos dejaron todo. No, no fue la primera vez que ellos vieron a Jesús. ¿Dónde vieron ellos a Jesús en primera instancia? En Judea, ¿no? Con Juan, bueno, no con Juan, pero ahí habían estado con Juan. O sea, cuando Jesús les dice, síganme, ellos ya sabían quién era Jesús. Me estoy dejando entender. Porque la fe no es ciega. O sea, no es que, ya, entonces sí, sí. No, 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 no. O sea, ya habían conocido de Jesús. Y sin embargo, es aquí cuando Jesús los llama como sus discípulos. Síganme. ¿Sí? Y ellos aceptan ese llamado. Porque recuerden que iglesia tiene también un significado, ¿no? Es llamar fuera de. O sea, eso es lo que es. Entonces aquí Jesús los está llamando de fuera de lo suyo, fuera de sus responsabilidades, ¿no? Los está llamando, ¿sí? Así que en lo que yo puedo ver en las Escrituras, es aquí donde Jesús comienza a establecer, ¿no? Su iglesia, llamando, lo que nosotros conocemos como los 12, ¿sí? Y con ellos sabemos que Jesús inicia su iglesia. Si nos vamos primero a Efesios, rapidito, a Efesios en el capítulo número 4, por favor. Efesios en el capítulo número 4. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, siéntase cómodo, cómoda de hacerlo, ¿sí? Capítulo número 4 decía, ¿sí? Nos dice lo siguiente, hablando, sí, también ya de personas que el Señor puso en su iglesia para edificación. Dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, obviamente más adelante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerde que iglesia es acerca de ser edificada siempre, ¿no? Jesús mismo habló de ello. Y con esto en mente, sí, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, eh, con esto en mente vamos a Primera de Corintios capítulo 12.
Antes de Efesios está Gálatas, después Segundo de Corintios, pero vamos a Primera de Corintios, capítulo número 12, ¿sí? Y mire lo que se nos dice en el versículo 28 del capítulo 12. 28 se nos dice de la manera siguiente. Vamos con el 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente, ¿qué cosa? Apóstol. O sea, lo que Jesús hace es llama a sus discípulos y a esos primeros 12 también, o después de llamarlos, pasar la noche los llama apóstoles. ¿Sí? Entonces, es así como es que Jesús inicia ya su iglesia. Algunos dicen, por ejemplo, que, bueno, primero dicen que en Juan capítulo 1 es que Jesús inicia su iglesia, pero no se da los principios necesarios como para que la palabra eclesía pueda verse en ello. Nuevamente, la palabra eclesía es llamar. Jesús no los llamó en Judea, pero ya en Galilea sí los llama. ¿Sí? Entonces, allí es que entendemos, yo uno de ellos, como muchos, que Jesús inicia su iglesia. Hermana Melinda, adelante. ¿Tendrá un mapa que nos pueda mostrar dónde es Judea y dónde es Galilea? A ver, justo aquí está el mapa. Aquí está Judea, ve, y por aquí debería estar Galilea, ve, no lo dice. Pero no tengo un mapa mejor a estas alturas. Sí, tendría que salir de acá y encontrar un mapa. Quizás más adelante les podría hacer eso. Igual, gracias por esa pregunta, porque sí Gracias, pastor. aclararía un poquito las cosas. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Oh, iba a decir, otros piensan que Jesús sí inicia su iglesia acá, en, en la cruz. ¿Por qué razón? Bueno, porque también hay pasajes como en Hechos, ¿sí? En Hechos, el capítulo número 20, ¿sí? Ya, donde, a ver, déjeme ver aquí rapidito. Ninguno. eh, a ver, ayúdeme aquí. Por aquí hay un versículo 20, por allí, de que habla de que Jesús compró su iglesia, ¿no? Con su propia sangre. Habla de ya, en el versículo 28, en el versículo 28. Dice, hablándole a los pastores de Éfeso que vinieron a verlo, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y luego dice, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, sí, nuevamente, en razón a que se dice por su propia sangre, ¿cuándo es que Jesús derrama su sangre? Bueno, en la cruz. Entonces se asume, algunos asumen que es así cuando Jesús inicia su iglesia. Sin embargo, hay un poquito de conflictos porque ya antes de esto, sí, Jesús ya estaba hablando de la iglesia, ¿no? Antes de esto ya estaba hablando de la iglesia y lo primero que puso en la iglesia, ¿qué cosa fue? Apóstoles. ¿Cuándo hizo eso? Antes de su entrega, ¿no? Y también otros
piensan y hablan de el día de Pentecostés, ¿sí? Que fue estos 50 días después de su resurrección o su muerte, uno de los dos. Cuando desciende, y vamos a hablar también de ello más adelante, el Espíritu Santo sobre la iglesia para capacitarla. Entonces algunos dicen, no, si recién allí fue que el Espíritu vino, entonces recién allí es que el Espíritu existió, porque sin el Espíritu la iglesia no puede existir. Hoy en día eso es cierto, pero antes de que venga el Espíritu Santo, ¿quién estuvo con la iglesia? Jesús. No solo había solo había una iglesia, ¿no? Una iglesia, era Jesús. Así que no es que la iglesia no tenía, ¿no?, alguien que la ayude, era Jesús. Y Jesús, cuando Él se va, dice, es necesario que yo me vaya, ¿no? Para que venga el Espíritu. Y básicamente lo que Jesús le dice, Él hará las veces de mí, ¿no? Eso es lo que Jesús le dice. Así que, nuevamente, en lo que a mí respecta y con el respeto de que todo el mundo merece, Jesús inicia su iglesia al inicio también de su ministerio, cuando después de llamar a sus discípulos, que eso fue, me parece a mí, el inicio de la iglesia, también designa a los 12 discípulos como apóstoles. ¿Alguna pregunta, hermanos? Usted? ¿Alguna pregunta? Pues, Sí, disculpe, ¿cuál era el pasaje de Hechos donde 20:28. 20:28? Ok, Ujú. gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A, a ver, aquí, más que nada, se trata de ver, ¿no?, todo el ministerio de Jesús sin necesariamente hablar de la iglesia, ¿no? Y recuerde que es cierto, el ministerio de Jesús es lo que nosotros necesitamos siempre entender o tratar de entender, porque sin ese ministerio de Jesús nosotros no hubiésemos podido o no podríamos tener la salvación para lo cual Él fue enviado. ¿Sí? Aquí se menciona, a ver, el principio del Nuevo Testamento, y cierto que esto fue el inicio del Nuevo Testamento, pero refiriéndose a la obra de Jesús, ¿sí? Al ministerio de Jesús. Esto es el nacimiento, lo tenemos acá, el ministerio, la muerte, la resurrección y aún también la ascensión más adelante, ¿sí? Eh, el hecho de que diga Mateo no significa que Mateo fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento, ¿no? Porque acá menciona al principio el Nuevo Testamento y abajo dice Mateo, entonces uno puede asumir, Mateo, Mateo es el primer libro. No es el primer libro del Nuevo Testamento. Sin embargo, Mateo sí es el libro que habla primeramente del nacimiento o del ministerio de Jesús. En realidad fueron los cuatro evangelios. Mateo, y eso es lo que se está tratando de resaltar acá, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Si usted tiene esta curiosidad, en realidad el primer libro del Nuevo Testamento fue escrito por Santiago, ¿no?, el medio hermano de Jesús. Es más, mire usted, ah, ni siquiera los evangelios fueron o están dentro de los 5 primeros libros que fueron escritos. ¿Sí? Tenemos Santiago, luego Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Gálatas, Primera de Corintios, y Segunda de Corintios y Romanos. ¿Sí? Después de ellos
¿sí? Después de los mencionados, que no tiene usted que memorizarlos, sin embargo, sí que le sirva como conocimiento. Después de ellos, de los evangelios, el primero que se escribió fue, o se piensa, fue en realidad Marcos, ¿sí? El evangelio de Marcos. Marcos era menor que Mateo, se entiende, sin embargo, Marcos fue quien escribió antes esto. Luego Mateo, sí. Lucas, sí. Ellos escribieron sus libros más o menos en el año 59, 60 y 63. Estamos hablando ya varios años desde el ascenso de Jesús, ¿sí? Eh, Juan, por otro lado, Juan recién se escribe en el año quizás 85, ya más cerca al 90, ¿no? Más cerca al cierre del primer ciclo. Así que nuevamente no piense que Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los primeros libros escritos. No. Entonces usted dirá, pero entonces, ¿por qué es que se ponen como los primeros libros del Nuevo Testamento? Bueno, porque ellos sí son los que hablan de el nacimiento y el ministerio de Jesús hasta su muerte y ascensión. Y esos son los cinco primeros que hablan. Y es más, el libro de Hechos muchas veces también es conocido como el quinto evangelio. No es evangelio en sí, pero es conocido como el quinto evangelio porque ya Hechos toma la posta de los evangelios y comienza a hablar de la iglesia, cómo la iglesia iba ya desarrollándose y esparciéndose después que Jesús ascendió a los cielos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O algo que quizás quieran compartir, agregar? Muy bien, entonces ya tenemos, ¿no? Aquí el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, ¿no? Y luego el ministerio de Cristo sobre la tierra. Sabemos que, cierto, él mostró que él era el Mesías, la entrada triunfal misma, la traición, el arresto, que tuvo que soportar muchísimo, y también la crucifixión. Eh, Desde que Jesús nació, sí, acá lo tenemos, sabemos que Jesús ya estaba experimentando, ¿sí?, el ataque satánico para ser muerto, ¿no? Es más, vino el bautismo, pero ahí nomás con el bautismo vino también la tentación. Y lo que Satanás estaba tratando de hacer es que Jesús caiga con el propósito de no ser el Salvador, no ser el Cordero perfecto, ¿no? Para ser entregado. Y aún también sabemos que durante, ¿no?, su ministerio, ya querían darle muerte porque estaba en contra de lo que era el legalismo y el tradicionalismo, ¿sí? Eh, y ya todo esto pues lo prepara para finalmente él ser entregado y a la vez también crucificado. Pero gracias a Dios, ¿no?, que la tumba no lo venció, porque si bien es cierto, él sí fue sepultado, ¿no? Crucificado, fue sepultado, Jesús resucitó. Y no solo ello, sino que sabemos, según el libro de los Hechos, que desde el monte de los olivos, él ascendió a los cielos, como dice acá, Hechos capítulo 1, versículos del 1 hasta el 14. Él ascendió a los cielos, porque él probó quién era, y no solo ellos, sino que Dios mismo, el Padre, dice que lo exaltó, ¿verdad? Lo exaltó hasta lo sumo, ¿no ve? Así que no hay nombre más glorioso, más hermoso, más
más soberano que el nombre de Jesús. Y nosotros hacemos bien en creer en Él y no necesitamos nosotros sentirnos mal o avergonzados porque creemos en Jesús, porque ese Jesús, así como se fue, va a descender, ¿sí? Va a descender. Acá también quisiera, a través de esta lámina, sí, aquí. Si usted ve, presta atención por acá, dice acá la ley. Pero sabemos que la ley es más del Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí, la ley. Lo que ocurre es que cuando Jesús entrega su vida y dice consumado es, pasa en el templo algo extraordinario, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? La cortina del lugar santísimo, recuerden, el lugar santísimo era el lugar donde el sacerdote, el lugar de la gloria de Dios, donde el sacerdote entraba solo una vez al año en representación de sí mismo y también de todo el pueblo. Era el único que entraba y entraba ahí solo una vez al año y por un ratito nada más. ¿Sí? Pero cuando Jesús da su vida, ¿sí? Velo, ¿sí? Esa cortina se rasga, dicen, desde arriba hasta abajo. Y la dirección, o sea, de lo que estamos hablando es la correcta, o sea, se rasga desde arriba a abajo, no desde abajo hacia arriba. ¿Cuál sería la diferencia si es que se hubiese rasgado de abajo hacia arriba? ¿Alguno de ustedes? ¿Cuál sería la Que diferencia alguien lo entre pudo ello haber y lo hecho, otro? Perdón, hermana, que ¿podría repetir? alguien lo pudo haber hecho. Correcto, una persona, ¿verdad? No pudo haberlo hecho de abajo hacia arriba, pero si fue de arriba hacia abajo, expresa que fue Dios mismo quien lo hizo. Así que, ¿por qué lo hizo? Porque con ello Dios está expresando, se acabó el pacto antiguo, que era representado a través de las figuras del templo, que solo entraba una persona al lugar santísimo. Pero ahora en Jesús y a través de las personas y sangre de Jesús, todos tenemos acceso a entrar al trono de Dios cuantas veces sea necesario. O sea, ya no es una sola vez al año, ¿sí? Y ya no a través de un tercero que, o segundo, si se prefiere, no que nos represente, sino en Jesús podemos nosotros hacer ello. Vámonos a Hebreos, por favor, al libro de Hebreos, que es muy hermoso respecto a lo grande, lo superior que Jesús, en que Jesús es. Sí, en el libro de Hebreos, a ver, déjeme aquí, me ubico, ya en el capítulo número 4, versículo 14. Se nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, y la idea es acerquémonos continuamente, ¿sí? Cuantas veces sea necesaria, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿En razón a qué podemos nosotros acercarnos continuamente a ese trono de la gracia? En razón a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Distinto a los sacerdotes antiguos, ¿sí? Y Jesús, nos dice la Biblia, que no solo entró a ese lugar santísimo, no hecho de manos, ese lugar santísimo celestial,
no entró ahí por un ratito, sino la Biblia nos dice dónde está Jesús. Cuando hablamos de dónde se encuentra Jesús, decimos, y la Biblia lo dice más que nosotros, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. O sea, Jesús no tiene apuro en salir, a punto que está sentado. ¿Sí? O sea, si estuviese parado, quizás uno diga, oye, pero ¿por qué estás parado? Que no, o sea, piensa salir de ahí rápido. No, no, él está sentado. ¿Sí? Ah, y eso nos ayuda a nosotros a comprender que este sumo sacerdote sí fue aceptado con su propia sangre por la eternidad. Y en ese Jesús nosotros creemos. Así que ciertamente esto es lo que ocurre con Jesús. Abuelo de pájaro nada más. ¿Cuándo es que Jesús fallece? Bueno, su ministerio, repito, comienza más o menos, bueno, cuando él tenía más o menos, no se dice exactamente, ¿no? 30 años, ¿no? Aquí está su ministerio. Sabemos que su ministerio duró 3 años y medio, ¿sí? Yo soy de los que creen que quizás Jesús debe haber fallecido a eso de los 35 años, ¿sí? Más o menos no puedo asegurar, porque no dice que exactamente tenía 30 años, sino como que por allí, ¿no? Eh, Así que 3 años y medio más, quizás cerca de los 35 o 35 años. No importa, sí, lo que interesa es que Jesús, cierto, cumplió con todo lo que Él nos dice y su crucifixión es lo que nos brinda a nosotros de perdón y a la vez también de salvación por la eternidad. ¿Sí? Y el hecho de que Jesús haya resucitado acá, ahí entienda, nos da a nosotros la convicción de que también en Él vamos a resucitar. Y no solo vamos a resucitar, sino que nos iremos también con Él. Maravilloso, ¿verdad? Continuaremos con esta historia respecto a el Nuevo Testamento más adelante y ya hablaremos de básicamente los fines del tiempo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta si lo tuviera usted? Alguno de ustedes, hermano. Pastor, cuando se rasgó el velo, ¿también se destruyó el templo? Oh, no recuerdo bien. ¿Se destruyó, dijiste? Sí, No, no se destruyó. Buena pregunta en realidad, y lo vamos a ver más adelante. En realidad, el templo se destruye en el año 70 después de Cristo. Los judíos continuaron con sus tradiciones y sus ceremonias en el templo, ¿no? Ellos seguían practicando lo que la ley enseñaba. No que tenían que hacerlo ya, pero era lo que ellos creían y era lo que ellos sabían hacer. Entonces el templo continuaba en ejercicio, en uso. Pero ya en el año 70 llegó Tito, general romano, y ante una rebeldía y sublevación judía, Tito arrasa con Jerusalén y destruye no solo a los judíos, sino también el templo. Desde allí ese pastor. templo nació. ¿Perdón? Y cuando Jesús dijo que iba a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, entonces se refería a él. Su cuerpo, cierto. 3 días estando desde la cruz hasta su resurrección, definitivamente. Ujú. Así es, hermano. Así es. Ujú. ¿Algo más? ¿O alguien más? Ok, bueno, muchísimas gracias a ustedes por este momento. Gracias más a Dios por ser tan maravilloso y bondadoso con nosotros. Que ojalá esta línea de tiempo no solo nos ayude a ubicar, ¿no?, las cosas durante el tiempo,
Sin embargo, no permitamos que simplemente se conviertan en datos históricos, sino mucho más que nuestras vidas sean edificadas, ¿no? En todo lo que Dios ha hecho, sabiendo que dentro de lo que Él ha hecho, usted y yo estábamos en mente, ¿sí? Para darnos a nosotros salvación, para darnos a nosotros también propósito de vida en su reino, para gloria de su nombre y también para bendición de este mundo, lo cual hablaremos Dios mediante más la semana siguiente. ¿Ok? Decía, ¿alguna pregunta? Dios mediante solo tenemos, a ver.